Capítulo 5. La furia del marqués acabó con los últimos vestigios de control que Caterina tenía sobre sí misma y estalló en llanto. Entonces se puso de pie y salió corriendo del salón. El marqués se levantó de su silla, temió por un momento que subiera a cubierta y volviera a tirarse al mar. Con cierta sensación de alivio la oyó correr hacia su camarote, entrar en él y cerrar la puerta. Se sintió avergonzado de sí mismo. Caterina era muy joven, pero tenía edad suficiente para darse cuenta de lo que había hecho era muy irresponsable. Sin embargo, su conciencia le molestó un poco al recordar que cuando estaban hablando en la piazza le había dicho: ¿puedo ayudarle en algo? Aún mientras estaba diciendo las palabras se estaba arrepintiendo de ellas. Habían sido de hecho, solo una expresión convencional de simpatía. Pero ahora pensó que tal vez ella hubiera interpretado mal su gesto, aunque en ningún momento le recordó su ofrecimiento de ayuda. Todo esto es ridículo, pensó. Como nieta del dux, Caterina debe tener asegurada su posición en la sociedad, aunque su padre, al casarse con una plebeya, hubiera perdido para él y su descendencia el derecho de pertenecer al Gran Concilio. Y si el marqués de Soranzo la ha asustado, ya aprenderá, como todas las mujeres, a manejar a su marido. Al mismo tiempo, comprendió que le disgustaba la idea de que una mujer tan exquisita como Caterina se casara con un viejo, un hombre cuya lujuria la había asqueado tanto. Al pensar en las mujeres que había conocido, el marqués fue lo bastante sincero como para reconocer que muy pocas veces había tenido contacto con jóvenes. La pureza y la inocencia, por tanto, eran características sobre las que había tenido una limitada experiencia. Todas con las que había coqueteado, y que estaban dispuestas a ofrecerle su corazón y su cuerpo aún antes que él se lo pidiera, habían pertenecido al Beaumont. Eran mundanas, refinadas, muy seguras de sí mismas. El marqués trató de recordar la última vez que había hablado con una jovencita, y se dio cuenta de que le resultaba imposible pensar en la cara de una sola mujer que no tuviera, como lo expresaban él y sus contemporáneos, muy bien andado el camino. Todo ello confirmaba su convicción de que debía librarse de Caterina, y cuanto antes, mejor. Con vientos favorables, no le llevaría mucho tiempo llegar a Nápoles. De cualquier manera, en sus planes había estado tocar Mesina, pero en ese puerto no había embajador veneciano. Le daría algún dinero, una suma lo bastante considerable como para asegurarse su independencia. Si huía antes de que la llevaran de vuelta a Venecia, dejaría de ser motivo de preocupación para él y su problema no le pesaría mucho en la conciencia. Al menos, esperaba que así fuera. Tenía la incómoda sensación de que no le sería tan fácil olvidarse de Caterina. En su camarote, Caterina se arrojó sobre la cama y lloró amargamente. Luego, cuando se calmó, se preguntó por qué debía dejarse impresionar de ese modo por el enfado del marqués. Era algo que debió haber esperado, pues se había dado cuenta, mientras se escondía en el armario y lo oyó acostarse, de que él se pondría furioso cuando la encontrara. No era tan tonta como para no entender que su desaparición causaría un gran escándalo y que el incidente sería exagerado, fuera de toda proporción, si llegaba a saberse que había salido de Venecia en el yate del marqués. Él era muy importante y, por lo que a su abuelo se refería, tenía gran importancia política porque había llegado a Venecia como enviado del primer ministro de la Gran Bretaña. El marqués le había inspirado confianza desde el primer momento en que lo vio, avanzando por el Gran Canal en una góndola, y le había preguntado a su abuelo quién era. Se encontraba de pie ante una ventana, en el palacio de la hermana del dux. Era una dama anciana, que tenía una lengua de doble filo, temida por todos los miembros de la sociedad veneciana, que conocían, no solo su gran pasión por los chismes, sino su extraña habilidad para saber todo lo escandaloso que sucedía en la ciudad. Es un noble inglés, el marqués de Melford, había contestado el dux, respondiendo a la pregunta de Caterina. Es muy atractivo, había dicho Caterina, casi en un susurro. Melford, exclamó su tía abuela. Conozco ese nombre. Sí, desde luego. Es el tipo de quien estuvo enamorada Sanetta Tamiaso, cuando vivió en París. Todo el mundo hablaba de él, porque antes que el marqués apareciera en escena,
Ella era la amante del duque de Orleans. Era una posición muy envidiable para una mujer de su clase. Pero prefirió al marqués, dijo el dux con una sonrisa. Se fue con él a Inglaterra, había respondido su hermana, y todo París se rió del pobre duque de Orleans, al que no le gustó hacer el papel de tonto. No fue muy diplomático por parte del marqués, comentó el dux. Pero sin duda alguna se salió con la suya. Caterina no había vuelto a mencionar al marqués, pero pensaba con frecuencia en él y ahora, acostada en la cama del yate, se dijo a sí misma que ese había sido el momento en que se había enamorado de él. No pensó entonces que era amor, solo sabía que deseaba verlo de nuevo y que no podía soportar la idea de estar encerrada en el palacio del dux, mientras él, seguramente, se estaba divirtiendo en el carnaval. Todos irán a la Piazza San Marco en las primeras horas de la noche, se había dicho a sí misma. Toda Venecia se reunía en la plaza durante el carnaval, exceptuando a las jovencitas como ella, que se suponía que debían estar siempre acompañadas de alguna persona para evitar que se metiera en problemas. Caterina convenció a su doncella, con la promesa de regalarle un broche de oro que le gustaba mucho, para que le procurara un antifaz y el convencional tabarro que las mujeres venecianas se ponían sobre la cabeza y los hombros. Habían salido del palacio por una puerta lateral y alquilaron una góndola que las llevó al otro lado de la Piazza San Marco. Sintiéndose un poco asustada de su propio atrevimiento, Caterina caminó entre la multitud que pululaba por las callejuelas que conducían a la piazza y, cuando todavía se encontraba mezclada entre los transeúntes, vio al marqués. Era inconfundible por su elevada estatura, por el orgullo con que levantaba la cabeza, por sus hombros anchos bajo el dominó con el que se cubría. Ella se fue deslizando entre la gente para acercarse a él y lo oyó hablar en inglés con Odette. Entonces comprendió que no se había equivocado. Más tarde, cuando la besó en la piazza, aún antes de que sus labios rozaran los suyos, invadió su alma una sensación desconocida y maravillosa y comprendió que ya lo amaba. Amaba su voz, la forma y la fuerza de sus manos, la firme boca que veía por debajo del antifaz, y su cuadrada mandíbula. Era el compendio de todo cuanto soñó encontrar en un hombre. Mientras Caterina vivió con sus padres en Londres, había conocido a numerosas personas, lo que incluía a todo tipo de hombres de diferentes clases sociales. Algunos la habían halagado y colmado de cumplidos y hasta habían tratado de besarla. Pero ella sabía guardarse muy bien, en lo que a los amigos de su padre se refería. Reía sus cumplidos y evitaba sus besos. Y ellos eran hombres demasiado inteligentes y educados para asustarla o para tratar de ofenderla. Pero no habría sido mujer, ni habría tenido sangre veneciana en las venas, si no hubiera soñado con llegar a amar algún día a un hombre. Cuando vio al marqués en la góndola, comprendió que él era su ideal, la viva imagen que llevaba en el alma, del hombre que hubiera deseado amar y, cuando la besó, sintió como si le hubiera arrancado el corazón del cuerpo para hacerlo suyo. Le amo, se dijo ahora de nuevo, pero él no debe darse cuenta, porque solo me considera una molestia y está decidido a deshacerse de mí. Este pensamiento hubiera provocado otro torrente de lágrimas, si no se hubiera dicho a sí misma que si seguía llorando solo lograría que el marqués se enfadara más. En condiciones normales tenía mayor control sobre sí misma, pero la noche que había pasado sin dormir, su reacción emocional ante la perspectiva del matrimonio y el temor que le inspiró su futuro marido la habían debilitado. Se levantó de la cama y se lavó la cara en el lavamanos que había en un rincón del camarote. La jarra era de plata, y contenía agua fresca, un verdadero lujo que pocas personas que viajaban en barco podían disfrutar. Caterina, después de haber borrado las huellas de las lágrimas, se estaba peinando frente al espejo del tocador, cuando llamaron a la puerta. «Avanti», dijo en italiano, olvidándose de que los sirvientes que había a bordo eran ingleses. Pero cuando la puerta se abrió vio aparecer al marqués. Se puso de pie y observó que él llevaba consigo la corona nupcial y todas las demás joyas, que casi no le cabían en las manos, pues tuvo que depositarlas en la cama para cerrar la puerta. «Le he traído estas cosas», Caterina dijo, «porque son suyas y voy a enseñarle un sitio seguro para guardarlas». El marqués cruzó la habitación y abrió el panel de madera para mostrarle un escondite que, aunque un poco más pequeño,
Era muy similar al que había hecho construir en su camarote. No hable de esto a nadie, dijo, ni siquiera con Hedley. Pensé que querría tener usted sus joyas. Aquí está la llave. La forma en que habló y la expresión de sus ojos le reveló a Caterina que aquello era una forma de disculparse por su comportamiento. Gracias, contestó. La comida no estará lista hasta dentro de hora y media. Voy a subir a cubierta. ¿Me permite sugerirle que descanse ese tiempo y que duerma si es posible? Supongo que pasó una noche bastante incómoda. Sí. Eso haré, contestó Caterina. Él se quedó callado y ella tuvo la impresión de que buscaba cuidadosamente las palabras que iba a decirle. Tardaremos unos 6 días en llegar a Nápoles, dijo por fin. Siempre y cuando no tengamos vientos en contra. Sugiero que durante ese tiempo no discutamos más sobre un tema que es, sin duda, muy desagradable para usted. Olvidémoslo hasta que anclemos. ¿Le parece bien? Caterina tuvo la impresión de que el marqués estaba pensando más en su propia conveniencia que en la de ella, pero comprendió que no podían continuar discutiendo sin cesar respecto a su futuro. Si intentaba dejarla en Nápoles, era tonto pasar los días que estarían juntos enfadados, pues, en ese caso, él se sentiría aún más contento al librarse de ella. No hablaremos de eso, dijo con humildad. Entonces, métase en la cama y descanse, ordenó el marqués. Hedley le avisará antes de que sirvan la comida, para que tenga tiempo de arreglarse. Le sonrió, y Caterina sintió que su corazón daba un vuelco de alegría. La voz de él no revelaba ya el menor enfado. Le pareció descubrir cierta expresión de admiración cuando el marqués detuvo la vista en su cabello. Tal vez había notado cómo el azul del vestido acentuaba el color de sus ojos. Cuando él salió del camarote y se marchó, Caterina se acostó en la cama, evocando de nuevo el encanto de aquel beso, y se preguntó si alguna vez volvería a sentir la intensa emoción que la embargó cuando lo tuvo tan cerca. Aquel día, Caterina no comió con el marqués. Cuando el marqués bajó, Hedley le informó que había llamado a la puerta del camarote de la joven y, como no había obtenido respuesta, se había asomado al interior. La jovencita está profundamente dormida, milord, explicó. Entonces déjala dormir, contestó el marqués. Las escenas dramáticas son agotadoras y un descanso le hará mucho bien. El vigía está consternado por el error que cometió milord. Confundió a la señorita Caterina con Madame Odette cuando subió anoche al barco. Es un error comprensible ya que la joven llevaba puesto un antifaz. Dile al velador que lo olvide. Eso le tranquilizará muchísimo, milord, contestó Hedley respetuosamente. El marqués comió con apetito y después se retiró a su camarote para continuar redactando el informe que debería entregar al señor Pitt. Se enfrascó de tal modo en la tarea que pasó toda la tarde haciéndola, y cuando por fin terminó, se dio cuenta de que era ya hora de cambiarse para la cena. Cuando navegaba, el marqués no abandonaba la costumbre de presentarse siempre correcta e impecablemente vestido, y la cena para él era una ocasión formal, aunque estuviera solo. Se bañó y se puso una chaqueta de terciopelo que, junto con unos pantalones blancos por la rodilla, le hacía parecer tan elegante como si fuera a asistir a una cena formal. Su corbata era una obra maestra y su leontina, con sus iniciales grabadas en una valiosa esmeralda, brillaba con intensidad cuando entró en el salón. Caterina lo estaba esperando y se puso respetuosamente de pie al verlo. El marqués observó divertido, que ella se había vestido con un traje que había pertenecido a Odette y por el que él había pagado una considerable cantidad de dinero a una de las costureras más famosas de la calle Bond. Era de satén y tul verde pálido. La amplia falda hacía que la cintura de Caterina se viera más diminuta que nunca y el ajustado talle revelaba las suaves curvas de su pecho. Sus hombros desnudos eran increíblemente blancos y, por contraste, sus ojos parecían mucho más azules, y en cuanto al cabello resultaba muy difícil describirlo. ¿Ha descansado?, preguntó el marqués con voz profunda. Estoy avergonzada por haber dormido tanto, contestó Caterina. No hay necesidad de que se disculpe. Era lo mejor que podía hacer. Se sentaron en el sofá. Hedley le llevó al marqués una copa de madeira, pero Caterina no quiso tomar nada. Está muy elegante, dijo el marqués cuando se dio cuenta de que ella se había esmerado en arreglarse el cabello al estilo de las mujeres londinenses.
¿No le importa que use la ropa que está en mi camarote?, preguntó Caterina preocupada. Supe que su dueña había dicho que eran basura y que debían tirarlos. Me alegro de que puedan servirle, contestó el marqués. Caterina se echó a reír. Vaya si me sirven. Su valet está desesperado por las condiciones en que quedó el único vestido que tengo. Después de estar sumergida en el agua del mar, me temo que nunca volverá a ser el mismo. Esta mañana, cuando me estaba contando su historia, me di cuenta de que tiene una gran habilidad para describir las cosas. ¿Nunca ha pensado en escribir, como su padre? He escrito algunos poemas, confesó Caterina. Yo en su caso continuaría haciéndolo, dijo el marqués, y tal vez algún día sus memorias resulten una lectura muy interesante. En su caso, contestó Caterina, sus memorias resultarían tan divertidas, o tal vez, tan escandalosas, como las de Casanova. El marqués arqueó las cejas. ¿Quién le ha hablado de ese caballero? Caterina sonrió. El libro fue prohibido en Venecia hace 10 años, repuso, pero desde luego todo el mundo lo leyó. Mi doncella tenía uno. Es una pena que me haya escapado cuando lo hice porque me había prometido prestármelo. No es un libro apropiado para usted, dijo el marqués seriamente. Pero aunque su voz sonaba escandalizada, sus ojos parecían divertidos cuando oyó decir a Caterina: me imagino que Casanova se ha limitado a poner en letras de molde lo que es motivo de discusión diaria en Venecia. La mitad de los venecianos no hablan de otra cosa que de sus aventuras amorosas. El marqués iba a responder, pero entonces Headley anunció que la cena estaba lista y se trasladaron a la mesa, que estaba iluminada con velas colocadas en candelabros de plata. Las copas de vino llevaban grabado el escudo de armas del marqués. «Vive usted con gran lujo, milord», dijo Caterina cuando probó los exóticos y deliciosos platos que le sirvieron. «¿Por qué no?», preguntó él. «Supongo que no imaginará que los ingleses consideran una virtud pasar estrecheces sin necesidad. Estoy dispuesto a pasarlas solo cuando sea inevitable». «Eso me parece muy práctico», dijo Caterina, «pero me pregunto cómo reaccionaríamos, cualquiera de nosotros, si tuviéramos que sufrir verdaderas penalidades, como las que se padecerían si uno se perdiera en el desierto del Sahara o se viera obligado a vivir durante años en una isla desierta». Es un pensamiento fascinante, pero, cuando plantea ese problema, lo hace pensando que quien lo sufre está solo, o acompañado. Pienso que podría pensarse en nuestra reacción, con un acompañante. «¿Cuánto cuidado debe tener uno al elegir su compañero de infortunio?», exclamó el marqués. «Así es, o surgiría además el problema de no tener de qué hablar después de 24 horas. Sí, tal vez uno escucharía solo quejas y reproches», recordó el marqués pensando en Odette. «Por otra parte, podría descubrirse algo maravilloso, que tal vez no se ha sospechado que existía», añadió Caterina. «¿Qué?», preguntó el marqués. «Lo más profundo de nuestro carácter y de nuestro compañero», contestó ella. «Papá decía siempre que usamos solo una décima parte de nuestra inteligencia. Siempre he considerado que debe ser fascinante descubrir, aunque solo sea para uno mismo, el otro 90%. Más tarde esa misma noche, el marqués se encontró con que en lugar de dormir, estaba pensando en lo que Caterina había dicho. Ella había hablado de muchas cosas, algunas de las cuales le parecían fascinantes y otras, ante su sorpresa, habían logrado estimular su interés. No recordaba haber cenado con una mujer tan hermosa como Caterina sin hablar de amor, ni dejar de estar consciente de que ella coqueteaba con él, tratando de atraerlo con todos los recursos a su alcance. La conversación de Caterina era interesante e impersonal. Sus ideas tan originales, que no solo sorprendieron al marqués, sino que le hicieron disfrutar de la velada. Era evidente, pensó, que Caterina había heredado la inteligencia de su padre y de su abuelo. Y en lugar de ponerlo a la defensiva, como sucedía la mayor parte de las veces cuando un hombre se enfrentaba a una mujer lista o muy bien informada, la inteligencia de Caterina solo parecía intensificar sus atractivos y acentuar su belleza. Las mujeres de belleza clásica no solían atraerle, las admiraba como a una bella estatua o una pintura. Pero, cuando se trataba de llegar a la intimidad, se encontraba con demasiada frecuencia que ellas eran simples conchas vacías,
y que su belleza solo ocultaba una gigantesca vanidad y una mente a la que solo le importaban los halagos. Caterina es una joven fuera de lo común, concedió el marqués antes de quedarse dormido, es realmente extraordinaria. Al día siguiente el sol brillaba con fuerza. Avanzaron velozmente a través del mar Adriático y observaban en la lontananza las elevadas montañas de Albania. El marqués pasó la mayor parte del tiempo en cubierta y el yate disminuyó un poco la velocidad para que él pudiera nadar. Después, encontró a Caterina sentada en el salón, enfrascada en la lectura de un libro. ¿No va a subir a cubierta?, preguntó el marqués. Le sentará bien un poco de aire fresco. Me encantaría, contestó ella con timidez, pero no quiero molestarle. Le enseñaré un sitio cómodo, donde no le dará el aire, le prometió él. La llevó a cubierta e hizo que le colocaran una silla desde donde podía contemplar el color verde esmeralda del mar, y oír el grito de las gaviotas que volaban por encima de sus cabezas. Verdaderamente, ella no ha sido ninguna molestia, se dijo el marqués al terminar el día mientras volvía a su camarote para cambiarse para la cena. Observó sorprendido que esperaba con ansiedad las comidas que compartían. A diferencia de Odette, Caterina no le exigía nada, y estaba a gusto al sentarse a leer, sin esperar que él pasara todo el tiempo con ella. Desde luego, él no tenía por qué esforzarse en impresionarla. Al mismo tiempo, era agradable comprender que Caterina parecía encantada de estar con él y de agradarle. Una jovencita muy agradable, milord, si me permite decirlo, comentó Hedley mientras le anudaba la corbata. ¿Por qué dices eso?, preguntó el marqués con curiosidad. La forma en que habla la señorita Caterina, le hace a uno comprender que se trata de una persona con mucha clase, milord. Ahora bien, algunos de los invitados de su señoría, y no quiero mencionar nombres, se dan aires de importancia que no tienen. Pero a mí no me engañan nunca. El cobre siempre se nota bajo la aparente capa de oro. Al marqués siempre le divertían los comentarios de Hedley. ¿Y crees que la señorita Caterina es de sangre noble?, preguntó. Había tenido buen cuidado de no mencionar el apellido de Caterina. Hedley y el resto de la tripulación la conocía simplemente como la señorita Caterina. El marqués había decidido que podía ser peligroso que alguien supiera su verdadero nombre. La señorita Caterina es una dama, milord, contestó Hedley, sin duda alguna por nacimiento y de manera inconfundible por su modo de hablar. En eso nunca me equivocaría. No, por supuesto que no, aceptó el marqués. Yo confiaría siempre en tu intuición, Hedley. Nunca has fallado. Aprecio el cumplido, milord, contestó Hedley con dignidad. El marqués sabía que Hedley tenía razón en lo que a Caterina se refería. Tenía una manera encantadora de pedir, en lugar de dar órdenes, y de hablar con la tripulación de una manera que no era, ni condescendiente, ni demasiado familiar. Era algo que Odette nunca había logrado dominar y a él le molestaba cada vez que la oía hablar con sus sirvientes. El marqués terminó de vestirse y comprendió que era muy pronto. Súbitamente, se dio cuenta de que se había dado prisa porque ansiaba hablar con Caterina. Estoy empezando a descubrir que, después de todo, el estar en el mar lo hace a uno sentirse bastante solitario, se dijo. Pero comprendió que esa no era la respuesta verdadera, al menos, no del todo. Al día siguiente, cuando se despertaron, se encontraron con que al acercarse al extremo sur del Adriático, el mar se encrespaba y el cielo comenzaba a encapotarse. Al avanzar el día el tiempo empeoró. A pesar de que se arriaron las velas, el barco se movía violentamente. El marqués parecía preocupado cuando bajó al salón a la hora de cenar. Esa noche no había candelabros en la mesa y las copas tenían bases planas que encajaban en recipientes especiales para evitar que se cayeran. Caterina sonrió cuando el marqués exclamó: «Temí tener que cenar solo. Soy buena marinera, milord, nunca me mareo». «Entonces es muy diferente a la mayoría de su sexo», contestó el marqués. «Yo disfruto con la tormenta», le explicó Caterina. «Tiene algo salvaje y excitante. Siento como si me uniera a los elementos en su lucha por la libertad, no solo la libertad del cuerpo, sino la del alma». «Explíqueme qué quiere decir con eso», exclamó el marqués. Para entonces,
Se había acostumbrado a los comentarios un poco enigmáticos de Caterina, le gustaba ver la seria expresión de sus ojos y su ceño fruncido cuando se concentraba tratando de buscar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Después de terminar de cenar charlaron durante mucho tiempo y cuando por fin decidieron retirarse a sus camarotes, el violento movimiento del barco los arrojó a uno y a otro lado del pasillo. «Espero que la tempestad amaine mañana», dijo el marqués. «Creo que el viento se está agotando ya de tanto soplar y resoplar», contestó Caterina. «Qué pena que no ocurra lo mismo con la vanidad de algunos de nuestros pomposos amigos». El marqués se estaba riendo cuando ella cerró la puerta de su camarote. «Tiene sentido del humor», pensó, «y son muy pocas las mujeres que poseen esa virtud». A la mañana siguiente, las esperanzas del marqués empezaron a materializarse. El viento seguía soplando con fuerza huracanada, pero la furia del mar comenzaba a ceder. Aunque las olas eran todavía muy altas, el capitán no parecía tan preocupado como la noche anterior. «El viento nos desvió de nuestro curso, milord», le dijo el capitán al marqués. «Pero no había nada que yo pudiera hacer por evitarlo, salvo tratar de que el barco no se hundiera. Es una suerte que el yate haya sido tan bien construido. Apostaría cualquier cosa a que otras embarcaciones inferiores a esta se habrían hundido en las últimas 24 horas. ¿Dónde estamos?», preguntó el marqués. El capitán abrió un mapa y se lo indicó. Se habían alejado del Adriático, muy hacia el sur, en dirección al mar Jónico. «Tendremos que regresar para volver a nuestra ruta inicial si queremos pasar por el estrecho de Mesina hacia Nápoles como nos proponíamos», dijo el marqués. «Así es, milord», reconoció el capitán Brinton, «pero de momento, será difícil que tomemos ese rumbo, pues todavía sopla sobre nosotros el viento del norte». «Pero empieza a amainar», dijo el marqués con optimismo. «Daré la vuelta en cuanto sea posible», prometió el capitán. «Pero en lugar de volver a Mesina, sería más fácil navegar entre Malta y Sicilia». «No tengo ganas de ir a Malta otra vez», dijo el marqués. Estaba pensando que le resultaría muy difícil explicar la presencia de Caterina al gran maestro de la Orden de San Juan, con el que había estado en el viaje de ida. «Lo pensaré», dijo un instante después. «Cuando sea posible poner rumbo al oeste, hágamelo saber y podremos planear juntos a una nueva ruta». «Sí, milord». En las últimas horas de la tarde, el viento continuaba soplando del norte, y aunque el capitán trataba continuamente de encauzar al barco en la dirección correcta, no lo lograba. Caterina subió a la cubierta envuelta en una larga capa de lana que había encontrado en el armario de su camarote. Era azul oscura, el tono de la túnica de la Madonna. Odette la había usado durante el viaje de Inglaterra a Venecia y el marqués la reconoció. A la bailarina, con su cabello oscuro, la había favorecido, pero en Caterina quedaba sensacional. «Parece una santa de un mosaico bizantino», se dijo al ver a Caterina avanzar por la cubierta, sosteniéndose con cuidado para evitar ser arrastrada fuera de borda. Su pequeña cara estaba vuelta hacia el cielo y el cabello le caía en mechones por la frente. El marqués se acercó a ella. «El tiempo está mejorando», le dijo Caterina. «Creo que a la hora del crepúsculo, el sol se dejará ver un poco antes de ocultarse». «Espero que tenga razón», contestó el marqués. «Pero nos hemos desviado bastante de nuestra ruta y eso hará que nuestro viaje se alargue más de lo que había pensado». Los ojos de Caterina se iluminaron al escucharlo y sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. El marqués comprendió la razón de aquella alegría. A ella no le importaba cuánto tiempo tardaran. Temía que llegara el momento en que desembarcaran en Nápoles y él cumpliera su amenaza de dejarla allí. Cuanto más tiempo tardaran en llegar a Italia, más contenta estaría. Pero él no dijo nada, se limitó a mirar hacia el horizonte y de pronto exclamó: «Veo un barco». «Es verdad», confirmó el marqués. En el horizonte surgía en esos momentos la silueta de un barco grande de 2 mástiles. El marqués se dirigió a hablar con el capitán. «Hay un barco allí, capitán». «Ya lo he visto, milord», dijo el capitán con expresión sombría. A continuación miró por el telescopio. «Es un bergantín grande», comentó. «Es bastante más grande que el nuestro, milord, pero todavía está demasiado lejos para ver su bandera». «¿Teme algún peligro, capitán?», preguntó el marqués. «Nos hemos alejado de nuestra ruta, milord, y estamos demasiado cerca de la zona de los corsarios como para que me sienta tranquilo».
Espero que sus temores sean infundados, contestó el marqués y volvió al lado de Caterina. Parece que nos estamos acercando al barco, comentó ella. O el barco se acerca a nosotros, ¿no? El capitán está un poco preocupado. ¿Preocupado? El marqués no contestó y Caterina dijo llena de temor. No pensará que pueda ser uno de esos barcos piratas, ¿verdad? No, no creo, dijo el marqués. Pero algo en su voz hizo a Caterina levantar la vista hacia él. Oí hablar mucho de ellos cuando estuve en Venecia, explicó. Y, desde luego, cuando venía en el barco, procedente de Inglaterra, los oficiales y los pasajeros no hablaban de otra cosa. No hay necesidad de que nos asustemos sin motivo, contestó el marqués en tono tranquilizador. El poder de los piratas es mucho menor ya de lo que era en el siglo pasado y todas las naciones europeas tienen tratados especiales que les dan derecho a circular por el Mediterráneo sin ser molestadas. Y sin embargo, he oído decir que los piratas no hacen ningún caso de esos tratados, que capturan los barcos cristianos, los desvalijan y hacen prisioneros a los pasajeros y a la tripulación. El marqués no pudo dejar de advertir un ligero temblor en la voz de Caterina. No deje correr tanto su imaginación, le dijo. Es muy probable que se trate de un barco inofensivo. ¿No podríamos alejarnos de él a toda prisa?, preguntó Caterina. Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, contestó el marqués con voz decidida, y la dejó para ir a hablar de nuevo con el capitán.